Las ovejas no son animales muy astutos, comparados, eso sí, con otros estilos de animales. Tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, no tienen cómo defenderse. Los cuerpoespines tienen espinas, los insectos tienen cómo morder, cómo prensar. Las ovejas ni siquiera tienen garras. Las ovejas son miopes, no ven a largas distancias, no pueden ver a largas distancias, son totalmente dependientes. Si una oveja no tiene un rebaño, primero, no sobrevive, y segundo, necesita de alguien que la cuide porque ni siquiera puede, por ejemplo, asearse a sí misma. Uno ve un gato que se acicala, un perro, ¿verdad?, que se medio enjuaga, se medio se baña, hasta se seca y todo, ¿verdad? Las ovejas no. Las ovejas sí tienen una capacidad auditiva impresionante, que reconocen hasta diferentes tonos de voz o de sonidos. Cuenta una persona que viajó a África, que estaba en una sabana donde había un lago muy impresionantemente grande. Cuando llegó un pastor, él caminando, y las ovejas venían, eran unas 200 ovejas más o menos, y empezaron a beber agua. Él, impresionado, dice, viendo las ovejas cómo se acercaban, al rato ve venir otro gran rebaño de unas 200, 250, y porque el lago era muy grande, y entonces se ponen, y él dice, ¿y ahora cómo van a hacer? ¿Cómo va a saber el pastor cuál es cuál? Porque usted ve en el ganado que está marcado, bueno, antes con fierro, ahora con algunas cosas se le ponen en las orejas, y entonces, y más impresionado todavía cuando al ratito llega un tercer pastor como con unas 100 ovejas, y los vio conversando, y dice, ¿y ahora sí cómo hace? Pues nada más se pusieron de pie y empezaron a silbar o a cantar o a hablar, y cada oveja se iba detrás de su pastor, no había posibilidad. Y no era tanto la obediencia cuanto la supervivencia. La oveja sabe que si se separa de su pastor va a morir por las cosas que he dicho. Cristo es nuestro pastor. Cristo es el pastor que hace este papel. Hay quienes comentan que son un poco contrarios a la palabra de Dios, que no les gusta esta comparación de las ovejas, porque decir que la iglesia es un rebaño de ovejas es decir que la iglesia es tonta, que la iglesia es miope, que la iglesia es dependiente, que no puede pensar por sí misma, haciendo más o menos comparaciones con este estilo de animal. Pero sobre todo no es tanto aminorar las capacidades que tengamos quienes formamos la iglesia, sino de presentar el papel que es Cristo el Señor, el pastor que guía, que orienta, que salva, que cuida. Y qué maravilloso es descubrir en este pastor. Hoy estos 4 versículos, yo quisiera resaltar una cosa solamente. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Claramente está hablando de salvación, porque las ovejas mueren. Pues, al decir no perecerán jamás, porque está hablando de vida eterna, quiere decir que estas ovejas Cristo les ha dado eternidad, ¿verdad? Que es el fruto, obviamente, después de la resurrección. Pero lo que quiero resaltar es esto: nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las va a arrebatar de la mano. Yo busqué en el diccionario arrebatar de la Real Academia Española y dice es quitar una cosa o persona con violencia a otra. O sea, quien está en la mano del Señor no será arrebatado. Decía yo ahora en la misa en Santa Cecilia que a mí me encantaría, con todo el respeto, y aquí hay gente así, me encantaría agarrar este pedazo del versículo, este pedacito de la Biblia, y quienes gustan de andar con miedo a brujerías leyeran esto, ¿verdad? Porque aquí dice, nadie me arrebatará de la mano, de mi mano. Dice, ay padre, pero es que usted no sabe. No, yo sí sé, claro, y yo creo, yo he dicho, yo conozco brujas, pero en serio, conozco brujas, porque en algún lugar iban ellas a recoger agua bendita, porque para hacer
cosas ocupan agua bendita y ocupan aceite exorcizado, y entonces por eso cuando a mí me traen agua bendita, mis padres me bendice esta agua, yo siempre me pregunto, ¿para qué? Al rato es una bruja que quiere hacer algo, ¿verdad? Y por la cara no puedo juzgar porque ya uno no sabe, ¿verdad? A mí me encantaría de verdad, y no solo las brujas y los brujos, sino las personas que van a este tipo de servicios, que hacen con este versículo, donde lo acomodan en su fe, donde dice con claridad que nadie les arrebatará de la mano del Señor, nadie. ¿Qué lo harán? ¿Dónde lo ponen? Ay, no, padre, es que viera que estábamos sembrando una mata y abrimos y no encontramos un vaso de Gerber con una foto y un rollo de pelos y no sé qué. Sí, seguramente que sí. Y seguramente la persona que enterró eso fue donde un brujo y una bruja y pagó no sé cuánta plata. Yo ya desearía que echaran la limosna aquí, que la gente que paga la misma cantidad. Tendríamos cielo raso, aire acondicionado y todo lo demás. Pues mi alma. ¿Qué harán las personas católicas que pasan con miedo de que el diablo les haga algo, de que le hagan un mal de ojo, de que les hagan, y que entonces, ¿qué harán este versículo? ¿Cómo lo interpretarán? A mí me gustaría mucho que me explicaran dónde lo acomodan. Y por si no queda claro, dice, nadie las arrebatará de mi mano, me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. ¿Qué harán ese versículo? ¿Será que hay una nota a pie de página que dice, nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre excepto el mal de ojo? Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre excepto... Estamos al aire, ¿verdad? Uy, fue mi alma. Nadie podrá arrebatarlas de las manos de mi Padre excepto la oración al revés. Nadie podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre excepto Chucky. Nadie podrá arrebatarlo excepto la mano peluda, el coco, Anabel y la monja. Atiéndanme, no es que yo no creo que el diablo hace, sí, claro que sí creo. Y que sé que hay personas que trabajan con el diablo y con el mal y buscan hacernos mal. Yo sí lo creo, no estoy diciendo nada. Lo que quiero es que entiendan que nadie puede arrebatarnos de las manos, porque yo prefiero creerle a Cristo que creerle a la persona que tengo que pagarle 60,000 pesos para que me dé el polvito, el vasito, el calzón. Lo dije, fue mi alma. ¿Qué harán este versículo? ¿Qué harán? Dice, nadie puede arrebatarlos de las manos, nadie puede arrebatarlos de las manos del Padre. Decía yo en la misa anterior, la única forma de exponernos, háganse la idea que este ambón es la mano de Jesús, así. La única forma de exponernos es que yo, porque vean que el verbo es arrebatar, es agarrar con violencia, es que yo venga con mi libertad salga de la mano de Cristo, me quite de la mano de Cristo, me baje de su mano. Quien está en las manos de Cristo está salvo. Esta semana, mientras preparaba la reflexión, vieron las veces, nadie podrá arrebatarme de las manos del Padre, nadie, no hay nadie. No digo que no nos enfermemos, que pasemos dificultad, enfermedad, problemas, claro, eso pasamos los vivos, las personas vivas por estar vivos, no por ser creyentes. Pero estamos hablando de salvación, nadie. Nadie podrá arrebatarme de las manos del Padre, nadie. Estar en las manos de Jesús es el lugar más seguro para estar. Somos el regalo del Padre, ¿verdad? Dice, mi Padre me las ha dado, mi Padre. ¿Quiénes? Las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros somos el regalo de Dios Padre para su Hijo Jesús. Y de su mano nadie nos va a arrebatar, a menos de que yo huya, a menos de que yo me vaya, ¿verdad? Yo no sé si
encuentran la paz tan preciosa que hay tener este pastor que nos defiende, este pastor que nos protege, este pastor que además ha vencido a quienes mal nos podría hacer mal, este pastor. Nadie puede arrebatarme de las manos de Cristo. Repitan, por favor. Nadie puede arrebatarme de las manos de Cristo. Yo creo que a su oración y a la mía nos falta eso, repetirlo muchas veces. Cuando empezamos a oír historias y en la mente y en el corazón, y de pronto empezamos a oír personas que nos cuentan historias, tenga cuidado porque a usted le echaron un mal de ojo, porque usted tal cosa, mire, ponga el limón, esto y lo otro y demás. Nadie puede arrebatarme de las manos de Cristo. Nadie. Nadie. La segunda cosa, hoy es el día de la oración por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales. Es una tarea de todos, de la iglesia. Nunca pensamos en la necesidad de sacerdotes solo cuando necesitamos el servicio de un sacerdote. Yo estoy casi seguro que las personas que se han enojado conmigo en la oficina parroquial de cualquier parte porque no puedo celebrar la boda del hijo a la hora que el hijo ocupa, es alguien que nunca ha pensado en un sacerdote hasta que ocupa que le celebre una boda o un funeral, o que se haya enojado porque no se puede en ese momento ir a ungir a la persona inmediatamente, ¿verdad? No pensamos en la necesidad de sacerdotes sino hasta que necesitamos el servicio de un sacerdote. Y cuando lo necesitamos y no hay disponible, entonces ahí nos lanzamos a criticar y a decir y esto y lo otro y demás. A mí me tocó ser promotor vocacional y me tocaba andar por varias parroquias durante 9 años, 8 años y un poquito, celebrando y motivando las vocaciones a la vida sacerdotal. Y fíjense que de los estudios que se hacían de por qué cada vez había menos muchachos porque querían ingresar al seminario, pues hay motivos. Uno de ellos obviamente son los escándalos de los sacerdotes que están allí y no los podemos tapar, sino que más bien el Papa ha querido que se pongan en evidencia para que puedan ser curados. Pero uno de los motivos cuando se hacían los estudios era que los muchachos no querían ser sacerdotes porque oían hablar mal de los sacerdotes desde su casa, ¿verdad? Entonces, si en una casa, por ejemplo, voy a decir algo, entonces en la casa hablan mal de los policías y que los policías son corruptos y que los policías aquí y que los policías allá y que son unos vendidos y que son unos vagos los policías, seguramente en esa casa nadie va a querer ser policía. Y igualmente pasa entonces en el tema de la vida sacerdotal. Yo no digo que canonicen a los sacerdotes, sino que hay que aprender también a orar por los sacerdotes. Ustedes como comunidad parroquial deben aprender a orar por su párroco, el que esté. En la sabiduría de la iglesia cambia a los sacerdotes para recordarnos que el pastor es uno, que es Cristo, y que los sacerdotes cambiamos, ¿verdad? Ayer que estaba el padre Eladio conversando con él después, mientras estábamos en la casa cural, bueno, un periodo, 4 años, no sé, los sacerdotes pasamos, pero hay que aprender a orar y a orar por los sacerdotes. Ciertamente nos volvemos los sacerdotes, todos los cristianos, pero los sacerdotes de alguna manera nos volvemos en un punto público y de opinión de todos. Quiero compartirles, creo que en algún momento se los compartí, alguna reflexión, creo que algún sacerdote lo habrá escrito, le puso así: algunas veces resulta difícil ser sacerdote y la dificultad está en satisfacer los diferentes gustos y perspectivas de los fieles, que son muy variados. Entonces les leo esto para seguir con la celebración. Dice: algunas veces resulta ser difícil ser sacerdote. Si el sacerdote es guapo, ¿por qué no se casó? A mí me dicen: qué desperdicio, padre, usted, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque se ríen, juez, mi alma, ¿verdad? Que si es feo, dice que no encontró con quién casarse y por eso se hizo sacerdote. Si anda vestido de civil, que es un mundano.
si lleva siempre el traje clerical con cuello, que es un sacerdote conservador y tradicionalista. Si no trata a la gente con mucho cariño, que qué frialdad que irradia. Si trata con amabilidad, tiene intenciones dudosas. Si es gordo, que se gasta las limosnas de la gente en comida. Si es flaco, que es tan agarrado que ni siquiera se alimenta bien. Si se deja el pelo largo, estos curas revolucionarios. Si lo tiene corto, que qué anticuado. Si se queda en la casa cural, que no visita a las familias. Si hace alguna visita, que tiene preferencias. Si hace algún arreglo en el templo, que tira la plata por la ventana, como a él no le cuesta. Si no lo hace, que es un gran agarrado y tiene todo descuidado y mal cuidado. Si bautiza y casa a todo el mundo, que le gusta derrochar los sacramentos. Si insiste en la preparación de vida de los sacramentos, que solo pone trabas a la gente y por eso la gente se va de la iglesia. Si renueva la parroquia, que son puras ocurrencias. Si todo lo mantiene igual, que esta parroquia no avanza. Si predica 20 minutos, que no termina nunca, que pare de hablar. Si su homilía es breve, que no explica bien las cosas, que no preparó nada. Si la voz es fuerte, que es un gritón. Si la voz es suave, que quede débil. Si toca problemas sociales, que está metido en política. Si habla de vida espiritual, que siempre está volando, que nadie le entiende nada. Si anda solo, que no comparte con nadie. Si conversa solo con hombres, será machista. Si conversa con mujeres, está enamorado y ahorita cuelga el hábito. Si se ocupa de los niños, que seguro es pedófilo. Si es joven, no tiene experiencia, que quién lo va a escuchar. Si es viejo, que debería de pensionarse ya porque qué aburrido que es. Los sacerdotes son seres humanos llamados por Dios para un servicio en la iglesia. Como nos recordaba San Juan María Vianney, patrono de todos los sacerdotes. Si desapareciese el orden sacerdotal, no tendríamos al Señor Eucarístico. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido las almas de los apenas nacidos en el bautismo? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda caminar en su peregrinación en la primera comunión? El sacerdote. ¿Quién la prepara para comparecer ante Dios lavándola por última vez con la sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién la resucitará y le dará descanso y paz en la confesión? El sacerdote. Oremos para que el Señor de la mies siga enviando muchos y santos sacerdotes a su mies. Oh Jesús, pastor eterno de las almas,